amigo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les voy a decir algunos tips o consejos para que cuiden a sus aves en invierno o cuando está haciendo mucho frío, como en este caso en mi ciudad está haciendo demasiado frío. Hoy les voy a contar algunos consejos junto con Jack. El primer consejo que les voy a dar junto con Jack es que no las dejes al exterior cuando hace mucho frío. ¿Qué me refiero con que las dejes al exterior cuando hace mucho frío? Que las dejas, por decir, la jaula pelona o la voladera donde está Jack, la dejamos en el patio y está haciendo mucho viento o mucho frío. Les hace mucho daño el viento, entonces por eso les digo que no las dejen en el exterior. Es mejor que en la noche las metan. En la mañana no tan temprano las saquen otra vez para que no sientan tan feo el cambio de clima. ¿Qué pasa si las dejamos al exterior y está haciendo mucho viento? Pues se nos pueden enfermar, les pueden provocar algunas enfermedades y la más común es que les dan algunos resfriados, ¿verdad Jack? ¿Verdad que sí, gordo? Por eso les recomiendo que no las dejen nunca en exterior cuando está haciendo frío o hace mucho viento. Y mucho menos pues cuando está lloviendo, porque si no pues también se te pueden enfermar si está lloviendo, porque se mojan y no hay sol, entonces te puede causar un caos total si están tus aves al exterior y está haciendo mucho viento o está lloviendo. Entonces por eso déjalas en el interior. Si las quieres dejar al exterior, es necesario que las tapes, pero muy bien tapadas. Por ejemplo, a Jack no lo dejo al exterior, pero tengo algunos periquitos que no caben adentro de mi casa, y entonces esos sí los dejo al exterior. Esos no los dejo nada más con una manta y así. Como les digo que ahorita estamos en invierno, es diciembre y está haciendo mucho frío. Y a mi casa en el mes de diciembre no le da el sol y mi casa se hace muy húmeda y muy fría. Entonces para las aves es muy malo que tengan mucho frío. Y entonces si las quieres dejar al exterior como yo dejo a los periquitos, es necesario que las dejes muy bien tapadas y que estén techadas. ¿A qué me refiero esto? Que si por ejemplo llueve o está haciendo mucho viento, no les caiga nada a las jaulas. Ay, perdón, Jack. No les caiga nada a las jaulas de tus pájaros. ¿Por qué? Porque si no, pues si llueve se van a mojar las mantas con que los tapas, los trapos, las toallas, lo que sea con lo que los tapes, se va a mojar y entonces también se pueden enfermar. O en un caso muy feo es que se asusten y se estresen muy feo por el ruido que hace la lluvia o el viento si les tumba una manta. Entonces por eso les recomiendo que si los dejan en exterior, tápenlos muy bien. Por lo menos a mis periquitos yo les pongo de 3 a 4 toallas. Y entonces si los quieres dejar al exterior, ponles una gran cantidad de toallas, trapos o mantas que cubran muy bien su jaula. Ojo, pero aquí mucho cuidado, porque si las tapas así todas cubiertas, también les vas a quitar el oxígeno y no va a entrar el oxígeno y se te pueden ahogar. Entonces yo los tapo muy bien y del lado que no viene aire les dejo muy poquito destapado, o sea, un cachito así para que les entre oxigenación a la jaula y no se vayan a ahogar, obviamente tampoco allá adentro. Pero si las quieren dejar al exterior, les recomiendo que las tapen. Otro consejo que yo les doy es que sáquenlas al sol por lo menos una hora y cachito a sus ninfas, periquitos, agapornis, a sus aves, que las saquen al sol. ¿Por qué les digo esto? Porque como ya les he contado en algunos otros videos, el sol les da muchos beneficios a las plumas de sus aves, a las aves les da muchos beneficios el sol. Entonces por eso les recomiendo que las saquen al sol por lo menos una hora y cuartito, una hora y media. A Jack lo tengo en el interior de mi casa casi todo el día, pero lo saco por lo menos al sol una hora y media. Y como les digo que en mi casa no da el sol, lo saco y lo hago. El patio de mi casa de acá afuera es muy grande, entonces por eso lo saco hasta allá. ¿Sí, gordo? ¿Sí? ¿Un premiecito, gordo? Entonces por eso es muy bueno que les dé el sol a sus aves, a sus periquitos, ninfas, agapornis, a cualquiera. Y más, la importancia del sol es pero más importante que les dé en invierno. Entonces por eso sáquenla al sol por lo menos una hora y media. Otro consejo que les doy es que por lo menos aumenten la cantidad de comida que les dan. Por ejemplo, a Jack le aumento la cantidad de comida que le doy, por ejemplo, en verano o en primavera o en otoño. ¿Qué pasó, gordito? Le doy más. ¿Qué pasó? ¿Qué? Le doy más comida cuando es invierno que cuando es primavera o verano. Y lo que más le doy son alimentos que le dan más grasa. ¿Por qué? Porque la mayoría de casi todos los pájaros pierden mucha grasa cuando son estos meses, porque es cuando se ponen a empollar. Por ejemplo, la mamá de Jack y su papá ahorita están
en su nido y tienen huevos. ¿Por qué? Porque son los meses en los que pueden poner huevos. Los canarios también ponen huevos en diciembre. Entonces por eso les digo que aumenten mucho la cantidad de alimento. Lo que yo más le aumento es la cantidad de semilla de girasol. Como ya les he dicho en otros videos, la semilla de girasol les aporta una gran cantidad de grasa. Entonces por eso pierden mucha grasa en estos meses de invierno y donde hace mucho frío. ¿Por qué? Porque también todo el rato se la pasan hechos bolita. Jack no tanto porque lo saco al sol. ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó? Entonces por eso les recomiendo que les den más semilla de girasol. Por ejemplo a las ninfas les doy más semilla de girasol y más frutas que tienen más contenidos calóricos. O sea que por ejemplo le doy plátano que tiene muchas calorías, mucho azúcar. ¿Para qué? Para que se mantengan más activos y no pierdan tanto peso en estos meses de frío o cuando es invierno. Ah, y otra cosa que se me pasaba es que aunque los tengan... ¿Qué pasó, gordo? Otra cosa que se me pasaba es que si los van a tener en interiores, por ejemplo allá lo tengo en interiores, de todas formas tápenlos. ¿Por qué? Porque en la noche también hace frío dentro de tu casa, y más si es una casa húmeda como la casa donde yo vivo. Entonces también si los tienen en interiores, de todas formas también tápenlos. Y por último, cuando es invierno también hay que tenerlos más activos. ¿Por qué? Porque ellos mismos también se empiezan a hacer, como ya les he dicho, como ya les dije, se hacen bolita. ¡Ay, que me muerdas! Como ya les dije, se hacen bolita, no quieren casi comer, o sea, están muy inactivos, digamos. Entonces, ¿por qué les digo que los tengan más activos? O sea, que jueguen más. Por ejemplo, a Jack lo saco a que vuele, lo saco a que haga trucos. O sea, lo tengo activo para que no pase eso de que ya se hizo bolita y se va a empezar a enfermar. No. Hay veces que están sanos y se hacen bolita, y eso no quiere decir que estén enfermos, sino que pues es invierno y ellos también les da frío, obviamente, y pues no tienen ganas de hacer nada y se hacen bolita. Y algunos días que Jack amanece así, pero la mayoría de los días amanece activo, queriendo jugar y volar y haciendo varias cosas. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo acostumbrado, que en los meses donde hace frío lo saco más de su voladera. Entonces por eso les recomiendo más que lo saquen y que jueguen con ellos, les presten más atención que cuando hace calor. Por eso les recomiendo que los tengan activos cuando es invierno. Gracias por ver este video, suscríbanse, denle like, compártanlo. Y si tienen alguna pregunta o duda sobre sus pájaros o sus peces o cualquier reptil, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios.